Bueno, muy buenos días para todos y todas. Estaremos dando inicio en este momento a nuestro tercer webinar, el último que tendremos temático para nuestro curso. Le damos la cordial bienvenida al doctor Gonzalo Pizarro. El doctor Gonzalo Pizarro es asesor de políticas regionales para la Agenda 2030 y planificación para el desarrollo en el Hub Regional de América Latina y el Caribe del PNUD, ubicado en la ciudad de Panamá. Con más de 20 años de experiencia profesional, tanto en el sector privado como en el sistema de Naciones Unidas, cuenta con un PhD en manejo de recursos hídricos y cambio climático del Graduate School of Arts and Sciences de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. El doctor Pizarro se unió a la familia de Naciones Unidas en el año 2005 como asesor de políticas de recursos hídricos del Proyecto Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, un cuerpo asesor del Secretario General. Desde que se unió al sistema de las Naciones Unidas, el doctor Pizarro se ha enfocado en la integración de los objetivos globales, en los procesos de planificación del desarrollo nacional y en la gestión de los recursos hídricos y los problemas de sostenibilidad. Este webinar constará de dos partes, una sesión magistral en la que el doctor Pizarro nos dará una breve charla sobre el marco global de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a continuación daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas a cargo de los estudiantes del curso. Le agradecemos a nuestros estudiantes por su puntual participación y siempre activa gestión durante esta serie de eventos sincrónicos y al doctor Pizarro, por supuesto, por acompañarnos y orientar esta sesión en el marco del curso, apropiándonos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS en Guatemala. Doctor Pizarro, somos todos suyos. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a hablar en los próximos minutos muy brevemente sobre el marco global de indicadores ODS y cómo se relacionan ello con la necesidad de monitoreo y seguimiento y evaluación de la implementación de los ODS a nivel nacional, es decir, cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro en términos de los ODS y cómo esto se aterriza en las necesidades y los desafíos estadísticos a nivel nacional. Un poco de historia, nada más que para comenzar. Los desafíos estadísticos no es algo nuevo. Lo que ocurre es que estamos frente a una evolución de las necesidades estadísticas que nos impone el hecho de que ahora se nos pide o hay un acuerdo a nivel global de mirar la agenda de desarrollo no como una agenda social, no como una agenda económica, sino que como un conjunto en el cual se toma, simultáneamente se observan y se busca tener un mejor performance tanto en la dimensión ambiental como en la dimensión económica y la dimensión social. ¿Qué significa esto? Significa que si miramos solamente lo que venía, digamos, en el carril de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es un poco el referente que tenemos, pero hay que recordar también de que habían otros carriles paralelos, que era el carril que venía de la cumbre del Río, en la cual se desarrolla todo el marco de referencia ambiental, por ejemplo, con la Convención para la Biodiversidad, todo lo que tiene que ver con el marco de seguimiento del cambio climático y una serie de otros, de la conversión red, de deforestación, etcétera. Entonces todos ellos son marcos paralelos, pero tomando el marco radical que marcó un antes y un después en términos de la organización y el seguimiento del desarrollo, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tenemos que se pasa de 8 objetivos, 21 metas y 60 indicadores a los ODS, que son 17 objetivos, 169 metas, y estamos hablando de 232 indicadores únicos, porque hay varios que se repiten y por lo tanto hay un marco total de 244 indicadores, pero son 232 indicadores únicos. Ahora,
Esto no tiene, esto ya en sí mismo se ve como un desafío importante, pero volviendo a lo que fueron la experiencia con los ODMs, tenemos que recordar de que si bien eran 60 los indicadores oficiales, de esos 60 hubo un core de indicadores que fueron reportados en general por todos los países, pero si uno mira lo que fueron solamente los informes ODM, los informes de seguimiento de los ODM producidos por los países, vemos que en total sobre esos 60 indicadores los países ya reportaban 1906 indicadores adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Indicadores que eran de relevancia para el país, pero que no estaban incluidos en el marco de los ODMs. Tenemos que en lo que fueron, como decía, lo que fueron los ODM, se produjeron más de 500 informes de seguimiento de los ODM en los 15 años, digamos, que hubo seguimiento, y 101 informes producidos completamente por toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Lo importante de esto es que recordemos que hay muchos de los temas que eran importantes para la región, por ejemplo, el seguimiento de las enfermedades no transmisibles, que no existían, no es que no existieran las enfermedades no transmisibles, esos indicadores no estaban dentro del marco global de los ODM. Sin embargo, por ser desafíos muy importantes para los países de la región, por la realidad nutricional, por la realidad de las enfermedades que son los grandes desafíos para los países de la región, estos ya se reportaban en esa época y son indicadores que ahora se nos están pidiendo, están incluidos dentro del marco global. Esto solo para ilustrar de que no todos estos 244 indicadores, 232 indicadores, son indicadores que ya nuestros países estaban produciendo anteriormente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los indicadores sobre desigualdad, que nuevamente los ODM no estaban incluidos, sin embargo, estaban ya siendo reportados consistentemente por nuestros países. Es importante tomar un paso atrás, y yo estoy seguro que esto ya lo han escuchado, pero quisiera nada más que recordar esto en forma importante porque tiene implicancias sobre el marco de medición y cómo se adapta a los países, que son los principios de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se basa no solo los ODS, no solo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que la agenda en su conjunto, esta visión de desarrollo que se acordó después de 3 años de negociación por los países. Esta es una agenda que fue desarrollada, es un documento, hay que entenderlo no como un documento técnico, sino que es un documento político que fue negociado por los representantes de todos los países representados en Naciones Unidas, incluyendo obviamente a Guatemala. Se basa en 3 principios, de los cuales emanan toda la visión técnica que está por detrás de ella, emana de estos 3 principios. El principio de universalidad, que dice que todos los países tienen un camino por recorrer, una responsabilidad que asumir para llegar a esta visión de desarrollo sostenible que se plasma en la agenda. Quiere decir también de que no todos los países tienen el mismo camino. Si bien la universalidad lo que dice es que no todos los países tienen el mismo camino por recorrer, sino que cada país tiene que buscar cuál es su camino, cuáles son sus desafíos a seguir para obtener, para llegar a esta visión de desarrollo sostenible. El segundo principio es el principio de la integralidad, la integración de la agenda, de las dimensiones del desarrollo sostenible, que las que siempre escuchamos son la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. A esto hay que también agregarle aquellas partes transversales que son el tener una sociedad en paz, justa y con gobiernos efectivos, y la Alianza Mundial para el Desarrollo que nos muestran cuáles son todas las variables que están dentro de esto. ¿Qué es lo que implica esto? Y en términos de data, nos implica saber
y poder medir dónde están las sinergias, es decir, dónde si invertimos en alguna parte de la agenda vamos a tener resultados positivos y podemos medir esos resultados positivos en otras variables, en otras dimensiones de la agenda. Si invertimos en salud, en educación, ¿qué implicancia tiene esto, por ejemplo, para las variables económicas? Si invertimos en empoderamiento de la mujer, ¿qué implicancias tiene esto para el resto de las variables de la agenda? Pero también medir los trade-offs, es decir, dónde hay tensiones entre los distintos objetivos y cómo poder determinar si yo invierto en seguridad alimentaria, si esto tiene, por ejemplo, algún impacto negativo en mis objetivos de conservación, de conservación de recursos naturales. Por ejemplo, puede ser, puede que no, pero hay esas tensiones, es necesario distinguirlas, saber que existen y poder medirlas. Y finalmente el principio que nadie se quede atrás. Y este principio lo que nos dice es que no nos podemos quedar con los promedios, con los agregados. Si estamos hablando de reducir la pobreza multidimensional, no nos basta con decir que en promedio la pobreza multidimensional bajó, sino que nos desafía el no dejar a nadie atrás, es saber quiénes son aquellos que no están siendo beneficiados por estas políticas y si estos tienen un rasgo común. Entender, ¿es esto nada más que un problema de gradualidad? Es decir, toda la población en forma independiente de etnia, de género, localidad geográfica, etcétera, están siendo beneficiadas y gradualmente vamos a llegar a la totalidad, o consistentemente se está beneficiando, por ejemplo, la ciudad, lo urbano sobre lo rural, se está beneficiando al hombre sobre la mujer, se está beneficiando a un grupo étnico sobre otro, etc. Entonces, conocer ese nivel de desagregación nos permite a la vez, por un lado, saber quiénes son los que nos benefician, pero a la vez también poder determinar cuáles son las políticas públicas específicas que es necesario desarrollar para poder subsanar estas discriminaciones duras que nos impiden llegar a la última milla. ¿Cuál es entonces el marco global que se desarrolla en base a estas, para darle seguimiento, siguiendo estos principios, para darle seguimiento al marco de 17 objetivos y 169 metas? Hay un grupo que se llama el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre Indicadores ODS, el IAEG SDG por sus siglas en inglés, que son representantes de los institutos de estadística, las oficinas nacionales de estadística o institutos de estadística de los distintos países, y que cuenta obviamente con el apoyo técnico de las distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, pero aquellos que deciden sobre los indicadores, como digo, son este grupo de representantes de los distintos países del mundo. Es un puesto rotativo que distintos grupos regionales van eligiendo para representar en este marco global. En el caso de Latinoamérica ha estado representado por México, por Ecuador, por República Dominicana y en la actualidad por Brasil. El marco global se aprobó en la Asamblea General ya el 6 de julio y han habido una serie de updates que van cambiando en términos de cuando ya se acuerda la metadata que está por detrás de cada uno de los indicadores. Y después vamos a hablar ya en un poco más de detalle respecto a qué significa esto, porque tenemos tres niveles en la práctica, tres niveles de indicadores hoy en día, pero están estructurados de una forma que con la idea de que todos ellos queden en el nivel 1. Lo digo, después vamos a hablar. A esto hay que agregarle lo que es el aterrizaje regional.
¿Qué significa el aterrizaje regional? Significa tomar este marco global que tiene objetivos e indicadores que están, según el marco global, orientados algunos a gobernanza de organismos internacionales, algunos están muy orientados a lo que son los LDCs, los países menos desarrollados, que por suerte no tenemos en la región. Tenemos otros indicadores que están muy enfocados a prácticas que no ocurren en Latinoamérica. Entonces, se toma este marco regional, primero se analiza cuáles son aquellos indicadores que son directamente relevantes y aplicables a la región, qué proxies, es decir, qué indicadores que tienen una leve variación o que reemplazan a uno de los indicadores del marco global para poder reportar sobre el tema específico que pide la meta asociada, es más relevante para la región, y esto ocurre con algunos temas relativos por ejemplo, a salud sexual y reproductiva. Entonces, esto se discute en el marco de la Comisión Estadística de las Américas, que es un cuerpo subsidiario de la CEPAL, en la cual los institutos y las oficinas estadísticas de la región discuten y en este momento están en las últimas etapas de aprobar el marco regional de ODS. La propuesta original eran de más de 300 indicadores, es decir, tomar los 244 ya existentes, como digo, a reemplazar algunos, y se agregaban algunos otros que eran supuestos de relevancia para la región. El número final debería quedar ya determinado para octubre de este año. En la práctica debería quedar determinado ya ahora, a fines de junio, en la próxima reunión que se va a llevar en Buenos Aires, pero ya aprobado en una resolución de la CEA, de la Comisión Estadística de las Américas, en octubre de este año. ¿Cuáles son los criterios de la clasificación existente hoy en día que mencionaba anteriormente? Tenemos 3 niveles. Son Tier 1, Tier 2, Tier 3. Y estos niveles de indicadores lo que reflejan es si esto es un indicador que ya existe claridad absoluta en torno a ello, no hay discusiones respecto a cómo se define, cómo se mide, la metodología que existe en torno a ello, y a nivel internacional estos estándares ya están absolutamente disponibles. Por ejemplo, un indicador claro es el nivel digamos, el headcount de pobreza por ingresos en base a una línea de pobreza predefinida. Un indicador que está conceptualmente claro, definido internacionalmente, los institutos de estadística lo miden en forma regular, digamos, se produce en forma regular en los distintos países. El nivel 2 quiere decir que la parte conceptual, es decir, la forma de medición del indicador y su metodología está establecida, pero los datos no están siendo producidos regularmente por más del 50% de los países. Y el Tier 3, el nivel 3, son aquellos donde aún no hay metodología o estándares establecidos a nivel internacional. Es decir, y eso no implica necesariamente que no se midan, pero generalmente las mediciones son muy diferentes en términos del entendimiento conceptual de lo que es, así como lo que específicamente se mide. Ejemplos de estos son indicadores, por ejemplo, de efectividad de las instituciones, de calidad de servicios. Son indicadores en los cuales hay distintas metodologías que están siendo contrastadas y que vamos prontamente de esperar que ya lleguemos a un acuerdo global. Este gráfico nos muestra un poco la distribución. Vemos que la gran mayoría de los indicadores, 93 de ellos, están en nivel 1, es decir, que ya la metodología es clara. Si sumamos los nivel 1 y nivel 2, es decir,
aquellos indicadores que ya hay un acuerdo absoluto sobre cómo va a ser el indicador. Vemos que prácticamente 2/3 de ellos ya tenemos absolutamente claro. Los nivel 1 además, en la práctica todos los países lo miden. Nivel 2 hay un acuerdo de que ese va a ser el indicador, y aquellos países que no lo están midiendo y que es un indicador relevante para ellos lo van a integrar en su marco de monitoreo. Y el problema está en estos indicadores del nivel 3, en los cuales hay que llegar a un acuerdo pronto. ¿Cómo estamos en base a estos indicadores? ¿Cómo estamos en Latinoamérica y el Caribe respecto a la medición de los indicadores ODS, del marco global de los indicadores ODS? Este gráfico viene del trabajo que hace la CEA separadamente con los distintos países. Se hizo una encuesta para ver con todos los institutos de estadística, determinando cuáles eran la capacidad de medición que tenían los distintos países. En promedio, Latinoamérica, vemos que entre los niveles 1 y 2, es decir, el verde y este naranja claro, estamos un poco por sobre estamos como el 45% a nivel promedio latinoamericano entre nivel 1 y nivel 2. Es decir, y aquí la clasificación no es exactamente igual a los tiers globales, sino que la clasificación que ellos tienen es si se produce el indicador en el país o si existe las fuentes para producir el indicador, pero aún no se produce porque no se ha considerado necesario en este momento, pero en la práctica no habría que hacer una inversión adicional en capturar esa data para poder lograrlo. ¿Cómo está Guatemala en particular? Vemos que Guatemala, el número de indicadores que se producen del marco global según el resultado de esta encuesta serían 16%. Después tendríamos un 22% adicional de indicadores que si bien no se producen, existen las fuentes apropiadas. Estaríamos hablando de un 38% de la agenda que estaría cubierta. Después, el resto se reparte en aquellos en los cuales hay fuentes parciales, es decir, habría que hacer un nivel de inversión para poder llegar a tener las fuentes suficientes para poder producir el indicador, y un 18% de indicadores en los cuales no se tienen fuentes no se tiene ningún tipo de información para poder producir el indicador. Entonces ese es el caso autorreportado de Guatemala. Esto se publicó, los detalles para aquellos que les interese un poco más, en el informe, es el capítulo 4 del informe regional de desarrollo sostenible, que fue presentado en el Foro Regional de Desarrollo Sostenible en Santiago en abril recién pasado. ¿Cómo está la región? Es decir, ¿cuáles son los desafíos que estamos viendo hacia el futuro? Esto es con data bastante parcial. Obviamente ustedes, por favor, tómenlo con un grano de sal, pero una iniciativa del secretario general que se llama el Sustainable Development Solutions Network, produjo un dashboard con la data disponible que hay hasta este momento, cómo vamos en términos de las posibilidades del cumplimiento de los ODS. Entonces los verdes, aquí los cuadros verdes son no cuadros donde ya se ha cumplido, sino que es que según la trayectoria que está teniendo el indicador va camino a cumplirse sin mayores esfuerzos adicionales. El amarillo es que está levemente fuera de trayecto, y después el rojo es que estamos francamente off track, que no se va a llegar a cumplir o vamos en retroceso. Entonces, ¿cuáles son a nivel regional, según esto? Y yo creo que todos nos podemos sentir un poco representados.
tenemos en la región problemas con la parte de malnutrición infantil, seguridad alimentaria, salud infantil temprana y salud materna. Digamos, la mortalidad materna en estos términos vemos que es un tema que está rojo en la región en general. Después también tenemos todos los problemas con lo que tiene que ver con el empleo, el hecho del acceso a empleo decente, brechas de empleo juveniles y femeninas, la infraestructura resiliente y las desigualdades en sus diferentes dimensiones, también es algo que está en rojo en la región. Y finalmente, toda la parte que tiene que ver con la violencia, la seguridad ciudadana, el derecho a vivir en una sociedad en paz, está en rojo, así como las partes ambientales que tienen que ver con la protección y manejo sostenible de recursos en el océano y en la tierra. Eso es, entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Ahora, este circulito blanco, o este óvalo, no un círculo, este óvalo blanco horizontal que está ahí con una flecha azul, muestra cuál es la situación de Guatemala, y vemos que en la práctica refleja muy bien lo que es el promedio nacional. Nuevamente tomando el promedio regional, nuevamente tomando estos datos con un granito de sal al respecto. Pero las temáticas claramente son temáticas que sostenidamente aparecen en todos nuestros informes, en todos nuestros análisis, como esas temáticas que son los desafíos hacia el futuro. ¿Qué es lo que nos enfrenta ahora entonces? Es esta gestión de la complejidad. ¿Cómo vamos a trabajar la complejidad de la agenda? Y tenemos que entender entonces, nuevamente, que los objetivos de desarrollo sostenible, ya sea que uno los mire desde el punto de vista de cómo están construidos, como desde el punto de vista de cómo los ODS reflejan los desafíos y las prioridades de los países, se tienen que entender como una red, no como compartimientos estancos. Y esto lo que nos lleva es que tenemos que ir más allá que a medir la pobreza, estrictamente a entender cuáles son las raíces de ella y qué es lo que tenemos que hacer para poder enfrentarla en términos de superar las raíces, digamos, de atacar las raíces de este problema. Esto nuevamente nos lleva a hacer un análisis que es complementario a los indicadores de los ODS, es decir, necesitamos medir cosas que van más allá que el marco de los ODS. Nos hace un desafío de tener un mayor nivel de desagregación a lo que teníamos anteriormente y entender estas interrelaciones y por lo tanto algunos indicadores que sean multidimensionales en términos o no solo multidimensional, sino que reflejen esta interacción entre distintos objetivos. ¿Cómo son los procesos de seguimiento y revisión que están establecidos a nivel global? Aquí podemos distinguir básicamente tres niveles, digamos mirándolos desde la parte vertical y horizontalmente tres caminos. ¿Okay? Tenemos el nivel nacional, que se reflejan en informes, digamos, en lo que sería la evolución a partir de los informes ODM, pero lo que serían ya los informes de seguimiento del cumplimiento de los ODS a nivel nacional. Y esto implica una serie de desafíos. El primer desafío es determinar cuál es el marco nacional de monitoreo y seguimiento. Implica un desafío de integración de otros actores en la producción, análisis y seguimiento de indicadores, etcétera, etcétera. El segundo es un nivel regional, en el cual tomando, y aquí las comisiones económicas regionales, en el caso de Latinoamérica la CEPAL, es la que está encargada de producir estos informes regionales de seguimiento de los ODS, en los cuales se toma el marco que va a terminar siendo definido, como les decía, en octubre de este año, y se le va a ir dando seguimiento a cómo evolucionan estos indicadores. Y tiene un mandato de cada 4 años producir un informe
regional que incluya toda la data de monitoreo y seguimiento. Sin embargo, el informe propiamente tal se produce año a año, el informe completo con toda la carga estadística tiene un mandato de producirse cada 4 años. Y finalmente, a nivel global, están los informes globales de progreso, que lo produce el secretario general y lo presenta al que en el fondo, como digo, es la evolución, el cumplimiento del informe global de ODM que se producía y que el secretario general lo presentaba a la Asamblea General año a año. En este caso, a nivel global también, y esto es importante, hay el cuerpo que se creó para darle, con un mandato para darle monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los ODS, es un cuerpo que se llama el Foro Político de Alto Nivel, que funciona dentro del marco de la Comisión Económica y Social de la Asamblea General, la ECOSOC. Entonces, este cuerpo, donde está, ahí, a este cuerpo oficialmente es el que se le presenta el informe global de seguimiento, pero en este cuerpo los países tienen un mandato. Este cuerpo se creó en semejanza en términos de estructura y funcionamiento a lo que es el marco de periódico universal, de revisión periódico universal sobre los derechos humanos, en los cuales los países presentan sus informes de avance, que se llaman revisiones voluntarias nacionales, y son sus pares los que analizan lo que se presenta en estos informes y se les dan recomendaciones sobre aspectos que sean desafíos que tengan y aspectos que se puedan mejorar, así como se rescatan las buenas prácticas y buenas ideas a nivel global para fomentar la cooperación entre países. Esto se produce en el Foro Político de Alto Nivel, que ocurre todos los años en la segunda semana de julio. En nivel paralelo tenemos entonces tres aspectos. Uno, que es la parte estricta del seguimiento de los ODS, que en esta figura se ve en la parte del medio, digamos, lo que sería el canal del medio. Por los dos lados tenemos entonces información que fluye de lo nacional hacia lo global, pero que son temáticas en su naturaleza. Por un lado, vemos todo lo que tiene que ver con el financiamiento para el desarrollo y que es el producto de lo que fue el acuerdo de Addis Abeba, el plan de acción de Addis Abeba, lo cual hay un task force que se creó para darle seguimiento a la evolución de lo que ha sido el financiamiento para el desarrollo, los desafíos, qué es lo que se ha logrado, etcétera, etcétera. Y esto se produce extrayendo la información de lo nacional, y hay, como les digo, este task force que produce este informe y que se presenta al Foro Político de Alto Nivel. Y además están los foros temáticos, en los cuales se analizan aspectos específicos, desafíos de empleo, desafíos de agua, de biodiversidad, etcétera, etcétera, y en los cuales los grupos relevantes o organizaciones e instituciones internacionales que han sido encargadas de darle seguimiento a temas específicos, entonces ellos van produciendo con una frecuencia predeterminada informes temáticos en los cuales se presenta. Este año, por ejemplo, se está dando toda una serie de preparaciones para darle en el Foro Político de Alto Nivel una presentación o presentaciones temáticas, informes temáticos respecto a agua, respecto a biodiversidad, respecto a océanos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que quiero finalmente traerlo? Si ustedes miran este dibujo que es bastante simple, lo que simplemente quiero decir aquí es que si bien tenemos un marco global y un marco regional, estos van a tener una leve sobreposición, no una leve, bastante sobreposición con lo que es la necesidad del marco nacional de monitoreo y seguimiento. Y este marco nacional de monitoreo y seguimiento absorbe aquellos indicadores que sean relevantes de lo global, pero
es necesario complementarlo con un marco que permita no solo ver los indicadores de salida, sino que lo que yo mencionaba anteriormente, el análisis de la raíz, toda la parte de proceso que nos permite llegar a determinar de que un indicador como mortalidad materna, como pobreza, como mortalidad infantil, se están moviendo en la dirección correspondiente. Es decir, de aquellas estrategias, políticas públicas que están integradas, los procesos que necesita tenerse en pie para que esos indicadores de salida se muevan, están ahí, sabemos que están funcionando, o si no están funcionando, sabemos específicamente cuál es el que nos desafía y cómo nos vamos a llevar. Países como Brasil, por ejemplo, han determinado más de 500 indicadores relacionados con los ODS que marcan lo que es el marco nacional de monitoreo y seguimiento relacionado con los ODS, por ejemplo. Entonces esto un poco ilustra lo que esto nos está diciendo. Bueno, esto ya lo mencioné, así que no vamos a saltar. ¿Qué es lo que entonces hablamos cuando hablamos de nacionalización o localización de los objetivos e indicadores de los ODS? Primero, decidir cuál va a ser nuestra línea de base. Pero aquí lo que tenemos que hablar es responder a preguntas que es cómo adaptar, priorizar e incorporar los ODS en los planes de desarrollo nacionales y locales de una manera inclusiva, basada en la evidencia. Es decir, cuando tenemos estas temáticas, que muchas de ellas obviamente ya vienen incorporadas en nuestros planes de desarrollo porque son las prioridades locales, pero si uno lo mira desde la integralidad de la agenda, surgen preguntas como por ejemplo, hay brechas, hay temas que no están incluidos. Entonces esto nos genera un diálogo que es, bueno, estas brechas y estos temas son temas que nos interesa incluir ahora, son temas que son brechas importantes, relevantes para el país, o son aspectos que se pueden dejar para un quinquenio más adelante porque la prioridad ahora es un enfoque en un tema diferente. Es decir, por ejemplo, si hay una brecha en términos de monitoreo y seguimiento de estrategias que incorporen aspectos de desigualdad, ¿la desigualdad es algo que vamos a dejar para un segundo momento o es la desigualdad tenemos que incorporarla desde ya como prioridad en nuestro monitoreo? Y esto nos lleva a preguntarnos a aspectos de aplicabilidad de lo que son los distintos ODS de las metas propiamente tal en el país. En el país. Y esto nos dice en la práctica que es cómo hacemos ese vínculo entre los objetivos e indicadores a las acciones propiamente tal que es necesario tomarse. En la práctica el mensaje aquí es que no podemos olvidar que no estamos monitoreando por monitorear, sino que esto es el esfuerzo y la inversión de medir algo tiene que ir acompañada por tiene que ser para acompañar y apoyar las medidas y acciones que sean necesarias para subsanar un problema. Entonces, hablamos de 169 metas, pero en la práctica, potencialmente podemos llegar a, como le digo, Brasil fueron casi 600. Potencialmente podrían ser miles de indicadores aquellos que nos compromete a la realidad de lo que es el seguimiento a nivel nacional. Y esto nos implica un desafío para las capacidades estadísticas nacionales y tenemos que entonces empezar a pensar también entre los trade-offs que hay entre un monitoreo ideal y la implementación de políticas. Es decir, hasta dónde podemos medir, qué es lo que nos interesa medir y qué es lo que, y cuáles son las políticas públicas que nos interesa implementar y que necesitan un seguimiento. ¿Cuáles son los desafíos entonces que enfrentamos? Primero, mejorar la disponibilidad de los datos. La calidad, la precisión, el cumplimiento de los estándares metodológicos y en la evaluación de datos, etc. Es decir, el llevar todo nuestro marco de medición a lo que sería el equivalente del nivel 1.
profundizar la desagregación de la data. Entonces, y esto implica que en el muestreo propiamente tal tenemos que comenzar a diseñar para mejorar la captura de datos de grupos marginados específicos, grupos vulnerables, áreas remotas, etc. Cuando determinamos cuáles son nuestros objetivos de medir, es importante cuáles son las prioridades en el futuro, no solo en el futuro inmediato, sino que en un futuro de mediano y de largo plazo, cuáles son las necesidades y los requerimientos estadísticos que esto implica. Porque si no se está midiendo, si no se está capturando la data, son inversiones fuertes y cambios metodológicos importantes que es necesario planificar y tenerlos en el horizonte para poder tener la data cuando se necesite. Y por lo tanto, el desafío, esto se traduce en establecer un marco institucional para el seguimiento de los ODS, que pasa por identificar las entidades responsables para la recopilación, análisis y los mecanismos de coordinación necesarios. En el fondo, hay que tener un plan de desarrollo de capacidad estadística que refleje estas necesidades y obviamente dotarlo del financiamiento necesario. En esto hay que destacar el papel difícil, pero fundamental que tienen las oficinas nacionales de estadística. Cuando uno mira el universo de indicadores y datos que se generan o que se requiere generar para esto, para el monitoreo y seguimiento de los ODS, los indicadores ODS, no todos los datos van a ser producidos por los institutos o las oficinas nacionales estadísticas. Hay muchos que van a ser producidos por otros cuerpos gubernamentales, ministerios de Agricultura, ministerios de Medio Ambiente, ministerios de Salud, etcétera, etcétera. Pero también por otros actores hoy en día. Sociedad civil, organismos internacionales, sector privado, todos están produciendo data. Y data que es relevante para este marco que el país tiene que acordar. El punto es que no toda la data que se está produciendo está acorde a estándares internacionales, con la calidad adecuada, con la frecuencia que se necesita, etc. Entonces la Oficina Nacional de Estadística no tiene, en mi visión, que ser la encargada de producir toda la data. Lo que sí tiene que estar es encargada de velar que la data que se produzca y que se reporte, ellos sí van a estar encargados de reportar toda la data relativa a los ODS. Entonces lo que se reporta tiene que estar, por un lado, acorde a estándares, con la frecuencia adecuada, ¿no? Ellos tienen que velar por la calidad de esta data. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo integramos todas las productores de data que existen en el país? ¿Cómo se coordina el reporte de la data? Y por último, ¿cómo explotar el potencial de otro tipo de fuentes que no sean necesariamente censos o encuestas para poder producir los indicadores necesarios en forma más costo efectiva? Y con eso termino. Muchas gracias por la paciencia. No, muchas gracias, Gonzalo, por esta charla tan instructiva. Entonces, vamos a dar paso ahora en las preguntas de nuestros estudiantes. Si alguien quiere abrir su micrófono, por favor nos comenta en el chat y le damos la palabra. O si desean escribir las preguntas y yo se las transmito a Gonzalo, no hay ningún problema. Voy a probar, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, adelante. Muchas gracias. En la primera parte de la intervención se decía que existe una clasificación de los datos, de los que ya hay, de los que se están trabajando y algunos de los que todavía no se trabajan. En el caso de Guatemala, nosotros que trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social, quisiéramos tener más en concreto algunos datos que se tengan
como para medir el desarrollo estrictamente del país de Guatemala, y que en los cuales el ministerio pudiera aportar. Buenas, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, no, ningún problema, yo le voy a hacer llegar a los a los organizadores del curso los links donde ustedes pueden entrar directamente meta por meta a la metadata que se ha definido y donde se indican los distintos niveles, los de nivel 1. Es decir, si ustedes buscan nivel 1 y nivel 2, son indicadores que ya se ha acordado la metodología de medición y por lo tanto, dependiendo de la meta, es decir, la temática que ustedes estén buscando, que van desde aspectos de medición de empleo decente, aspectos de desigualdad, aspectos de pobreza, de seguridad alimentaria, de salud, de educación, lo que ustedes busquen, ahí están definidos ya las metodologías de indicadores. Entonces yo les voy a hacer llegar el vínculo donde ustedes pueden entrar al detalle específico indicador por indicador. Bien, muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu pregunta y gracias, Gonzalo, por compartirnos estos links. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Evelyn. Nos dice, con respecto a los datos estadísticos, ¿se tiene información sobre cuál es la información que no tienen datos para construir variables? A nivel global sí, está como digo, todos los indicadores que son de nivel 3 son aquellos donde donde aún no hay metodología disponible o son datos que no se miden en la actualidad. Es decir, que los países hay un acuerdo metodológico, pero que es necesario comenzar a medirlos desde ahora hacia el futuro. Entonces, nuevamente les invito en estos mismos links, si ustedes observan a nivel, como digo, los nivel 3 son aquellos que están aún por definirse. Ahora, eso es a nivel global. No quiere decir de que en Guatemala específicamente todos los indicadores de nivel 3 sean indicadores que no se miden. Les doy un ejemplo. No hay un acuerdo global aún en cuanto a cómo se mide calidad de la educación. Sin embargo, varios países tienen sus propias medidas en base a cómo medir calidad de educación, generalmente basada en distintos tipos de test estandarizados de ciencia, de matemática y lectura en distintos niveles, en distintos grados. En algunos países usan el PISA, otros países usan un test estandarizado que se llama el MAP, etc. Entonces, hay distintos países, usan distintas metodologías y tienen definido calidad de educación siguiendo distintos umbrales. Entonces, el hecho de que en el nivel 3 aún no exista un acuerdo no implica que un país no esté efectivamente monitoreando y siguiendo y con una metodología definida. Entonces hay que hacer ese contraste entre lo que a nivel global aún no hay un acuerdo global con lo que esté ocurriendo específicamente en el país. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta de Alwin que nos dice, ¿cómo evaluarías la data de los indicadores de ODS con relación a otros países? ¿Y cómo valorarías el avance del indicador en construcción para Guatemala? En términos de reporting global, la evaluación habría que hacerla en dos aspectos. Uno es, existe el indicador como está definido en términos metodológicos y de estructura para según los estándares internacionales. Esa es la primera medida. Entonces, ¿qué porcentaje de indicadores
tienen una metodología estandarizada según el acuerdo global. Y como si ustedes recuerdan, en este gráfico lo que veíamos que según lo que se reportaba, que lo voy a tratar de encontrar aquí, según este gráfico vemos que en términos de metodología estandarizada, Guatemala tendría aproximadamente un 38% de indicadores los cuales puede producir, o sea, 16% lo produce, y un 22% que tiene la data pero no se produce, de acuerdo a la estructura y la metodología internacional definida. Entonces, esa es la barrera con la cual tú puedes compararte con el progreso en la medición de estos indicadores ODS. ¿Cuál es el punto de esto y por qué hago referencia a la metodología y la estructura, la metodología internacional, según el estándar internacional? Es porque parte del punto de los ODS es tener data que sea comparativa entre países. Entonces, por eso se pide esta. Ahí la segunda parte es, adicionalmente a esto, cuál es el marco nacional, es decir, cuáles son aquellos indicadores que están definidos como prioritarios nacionalmente que te van a permitir hacer el seguimiento de lo que es la agenda ODS traducida y priorizada y aterrizada al nivel local. Entonces ahí la segunda pregunta es, de aquellos metas nacionales relacionadas, digamos, cuando tú haces la traducción de tus planes nacionales de desarrollo y planes sectoriales complementarios, ¿cuántas de ellas tienen un marco de monitoreo, un marco de indicadores asociados, nacionalmente definidos, que tienen cobertura de data? Y ahí el cuadro cambia mucho. Fíjate que nosotros hemos hecho ese análisis en las dos partes. Es decir, por un lado, complementando esta figura que ustedes tienen aquí adelante en este momento, que es del marco global, cuál es el porcentaje de cobertura de indicadores, complementado por de los metas nacionales definidas, cuáles tienen indicadores nacionales asociados que sigan el progreso del cumplimiento de metas nacionales. Y ahí el cuadro varía muchísimo de país en país, en los cuales hay países que tienen marcos nacionales, definidos nacionales para el seguimiento de las metas nacionales, que llegan incluso a veces de forma dramática al 10-15% de las metas nacionales tienen algún nivel de indicador que las sigan. A otros países que tienen sistemas estadísticos más sofisticados, cuales ya el marco de seguimiento nacional, definido nacionalmente, se acerca al 100%. Entonces, esos son los dos aspectos que hay que seguir para desde mi punto de vista, para poder evaluar la data. Existe la metodología estandarizada y ustedes cumplen el estándar internacional para los ODS, si no, y segundo, el marco nacional de indicadores. Para las metas nacionales priorizadas tenemos los indicadores asociados. Y ahí entre la tensión de esas dos dimensiones es donde se tiene que buscar el equilibrio óptimo. Gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta de Pedro Pablo. Nos dice, ¿es posible que de Naciones Unidas desarrollen índices globales base para guiar a los países a adoptarlos o bien adaptarlos a las condiciones específicas de cada país? Bueno, el Sistema de Naciones Unidas apoya a este mecanismo, el Interagency Expert Group que mencionaba previamente. Entonces, de hecho, algunos de los indicadores globales que se han acordado han venido a partir de sugerencias de organismos de Naciones Unidas en la parte global. Entonces,
el estándar de referencia son la metodología y la estructura de los indicadores que han sido aprobados por el IAEG. Esa es como el punto de referencia, que incluye los indicadores que propone. Adicionalmente a esto, distintos organismos de Naciones Unidas y otros han sido denominados lo que se llaman los custodios de indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos que han sido encargados de dar el seguimiento global a distintos indicadores. Entonces, por ejemplo, la OIT da seguimiento y ellos recopilan y tienen su propia base de datos estandarizada a nivel global de aquellos indicadores relativos a toda la parte de la dimensión laboral de los distintos objetivos y metas. El PNUD, nosotros tenemos la tuición y la necesidad de seguir varios de los indicadores. Tenemos 5 indicadores que tienen que ver principalmente con el funcionamiento de las instituciones y un par sobre violencia. Entonces, y así, nosotros estamos dando seguimiento. Hay un organismo conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF que le da seguimiento a todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento, etc. Entonces, el diseño de esos estándares que han sido adoptados a nivel global y la recopilación de la data global la llevan a cabo estos distintos organismos específicos. Ahí entonces viene la segunda parte, que es que estos organismos, el conjunto del sistema de Naciones Unidas, hemos creado a nivel regional, por ejemplo, un grupo interagencial de estadísticas ODS, en los cuales todas las agencias que tenemos una vinculación con la producción, análisis y de data, el UNFPA, la UNICEF, ONU Mujeres, PNUD, la OIT, etcétera, etcétera. Tenemos este grupo de coordinación internacional justamente para apoyarlos a los países a la necesidad de adaptar, de desarrollo de planes estadísticos y del trabajo de data a nivel nacional. Entonces, es una forma larga de decir sí, nosotros tenemos todos esos roles, uno, el apoyo al desarrollo a nivel global de las metodologías, pero también el trabajo a nivel de apoyo a nivel nacional para la adaptación de estos indicadores. Perfecto. Obdulio nos pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones que darías para que los gobiernos locales puedan participar en el desarrollo de los ODS? Mira, los gobiernos, primero hay que entender y hacer entender de que el desarrollo, es decir, el beneficio, la realidad del desarrollo ocurre en las localidades, ocurre en la localidad. Y por lo tanto, el nivel de gobierno local es vital, es un actor vital en el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los ODS y en su implementación. Entonces, hay que partir de ese precepto. Tomando ese precepto en cuenta, entonces, hay que hacer un análisis dentro del marco nacional, cuáles son las responsabilidades, porque cada país tiene una realidad de descentralización diferente. Entonces, países que son altamente descentralizados, como Brasil, por ejemplo, en los cuales las municipalidades y los gobiernos estatales tienen mayor relevancia que el gobierno federal central en términos de las estrategias de desarrollo y cómo se implementan, en comparación a otros países que son altamente centralizados, como el país donde yo me estoy en este minuto basado, que es Panamá, en los cuales el gobierno central es el que tiene la mayor voz y tuición sobre asignaciones presupuestarias, capacidades de implementación y responsabilidad y tuición sobre la implementación de distintas estrategias e intervenciones. Entonces, hay que entender, en el marco nacional, ¿es ese marco óptimo?
primera pregunta, ¿es ese marco de estructura, de responsabilidades, de tuiciones sobre distintos aspectos, es el óptimo para poder llevar a cabo el desarrollo del país? Primera discusión. Segunda discusión es, dentro de ese marco acordado o imperfecto, el marco que tenemos hoy día, ¿cuáles son las responsabilidades del gobierno local para la implementación de las distintas estrategias o aspectos temáticos que implican, que nos pide trabajar los ODS? Y en ese acuerdo, en ese entendimiento de las tuiciones y responsabilidades que tienen los gobiernos locales, tienen que ser un actor que se sienta en la mesa para poder desarrollar la estrategia nacional que va a bajar hasta lo local. ¿Qué implica eso? Implican diferentes respuestas, diferentes necesidades en distintos países. En algunos países la coordinación nacional para la implementación de los ODS, que se han creado mecanismos interinstitucionales para poder implementar la Agenda 2030, tienen dentro de los actores que se sientan en la mesa para discutir esto los representantes de los gobiernos locales. Otros países llevan esto en términos de hacer análisis territoriales específicos respecto a las diferentes prioridades temáticas que tiene el país. Es decir, por ejemplo, países donde hay prioridad absoluta en combatir el embarazo juvenil, entonces no se hace esto solamente con una mirada centralizada, sino que entender en las localidades cómo se manifiesta el embarazo juvenil y el desarrollo de las políticas de intervención desde lo territorial, es decir, en base a la realidad territorial, cuáles son los distintos aspectos que hay que atacar en el territorio particularmente tal. Y nuevamente, ahí las municipalidades, los gobiernos locales son actores fundamentales para ello. Gracias, Gonzalo. La última pregunta la tenemos de Paola. Paola nos dice que si hay algún proceso o algún grupo que presione a los países para que vayan cumpliendo con los diferentes indicadores que deben producir. Bueno, el primer proceso a nivel global es el que mencioné anteriormente, que es el foro político de alto nivel, donde los países van presentando sus informes de base frente a sus pares, es decir, ya sea dependiendo de quién es el jefe de delegación en ese año en particular, puede ser desde el jefe de Estado o un ministro, que lo mínimo que se acepta es un ministro que vaya a presentar el informe de avance del país, y sus pares le van haciendo análisis a lo que se haya presentado. Entonces, la primera presión ocurre en términos de que los distintos países no quieren verse en la mejor luz posible y por lo tanto tratan de cumplir esto. El segundo nivel, y yo creo que es el más relevante, es qué es lo que ocurre dentro del país. Entonces, y aquí es importante nuevamente la participación y el empoderamiento que vayan a tener la sociedad civil, los medios de prensa, en términos a el compromiso que ha adquirido el país de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, 193 países del mundo, que era toda la membresía de Naciones Unidas, firmaron y acordaron la Agenda 2030 como la visión de futuro común compartida, y se comprometieron a sus países a esforzarse por cumplirla. Entonces, ¿cómo en el país, primero, cómo vamos a monitorear eso? Eso es, digamos, parte de la pregunta que tenemos hoy día, pero entonces, ¿cómo entonces la academia, la sociedad civil, los medios de prensa aquí dan seguimiento o no a este grupo? Mientras no haya una presión interna por asegurar de que estos indicadores mejoren, entonces nunca realmente va a haber digamos, esa es la presión que realmente importa. Ahora, esto no es una presión nueva, o sea,
veamos cuáles son los indicadores de los que estamos hablando. Estamos hablando de los indicadores del bienestar de la gente, que son indicadores que, por lo menos en la parte social, la mayoría de ellos ya se vienen midiendo históricamente: niveles de pobreza, niveles de educación, salud, digamos, acceso a mercado laboral, la formalidad del empleo, etcétera, etcétera. Son indicadores que están ahí, que tradicionalmente la gente los sigue, y hay una presión por mejorar estos indicadores. El desafío va a ser quizás un poco cómo traer a la mesa aquellos indicadores que son menos comunes, menos conocidos, y darles la importancia y la relevancia que ellos vayan a tener. Y ahí ustedes van a tener grupos especializados que les dan seguimiento a estos ONGs que son, o algunos organismos de sociedad civil que van a tener una preocupación especial por algunos de estos temas, que van a estar exigiendo, primero, conocer la data, cuál es la realidad, y según los resultados de esta data, según los resultados que se vean en la data, van a ir exigiendo mayores y mejores resultados. Bueno, Gonzalo, salió una última pregunta, no sé si tengas tiempo para hacerla. Dígame. Dice, ¿de qué manera se podría aprovechar la producción de data generada por los diferentes sectores para la producción de indicadores más costo efectivos? Bueno, aquí eso es una pregunta clave, en el sentido de que siempre hay un presupuesto limitado, y por lo tanto tenemos que analizar qué data se está produciendo, qué otras fuentes posibles hay para garantizar indicadores que sean de importancia de ser monitoreados. Un empuje importantísimo hoy en día lo están teniendo los distintos tipos de registros administrativos que existen, y esto es sobre todo en términos de la expansión de la desagregación y de la llegada y de la mayor frecuencia que pueden tener el seguimiento de muchos indicadores de salidas sociales y de los indicadores de procesos que hablamos. Entonces, estudiar la existencia, quienes están produciendo data en términos en registros administrativos, puede permitirte expandir tu universo teniendo ya expandir el universo de data que se recoge y los indicadores que se producen utilizando programas existentes. Hay países que están muy adelantados en esto, aparte de Brasil, que es el típico. Tenemos los casos de República Dominicana y de Honduras, que tienen programas de registros administrativos que realmente cubren a un porcentaje importante de la población. De ahí entonces empezamos a experimentar o a analizar con otro tipo de data. El sector privado, por ejemplo, produce mucha data que es de relevancia y es data que es de relevancia para sus procesos productivos, en los cuales alguna de ellas, firmando acuerdos con el sector privado para garantizar digamos, el secreto de algún tipo de data que puede ser propietaria, etcétera, poder colectar data que está siendo producida por otro tipo de actores. Algunos países también han gestionado el uso de sistemas georreferenciados y el uso de data generada a través de móviles, de celulares, aunque eso tuvo un impulso muy fuerte hace un par de años, pero por algunos temas de calidad se ha un poco retrocedido en este impulso de
del uso de data. Pero sí, en términos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con percepción, con algunos indicadores que siguen la percepción, el uso de data generada con el uso de móviles es bastante útil. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias por todo este tiempo, por esta charla tan enriquecedora. Creo que para nuestros estudiantes ha sido un excelente recurso y muy pertinente para el curso. Entonces, de nuevo, muchas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por la invitación y que espero que les haya sido de utilidad y mucha suerte con el resto del curso. Bueno, una feliz tarde entonces para todos y seguimos en contacto, Gonzalo. De nuevo, gracias. Hasta luego, gracias.